Buen día, alumnos. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 1. Esta es la segunda clase de la unidad número 1. Continuando con la unidad número 1, empezamos a ver la categoría de los costos. La primera clasificación que tenemos está relacionada con los costos variables y los costos fijos. Obviamente, para analizar y clasificar los costos variables y los costos fijos, hay que tener en cuenta siempre el elemento de los factores que estamos analizando. En este caso, estamos analizando un factor de la producción que varía al aumentar el volumen de la producción. Es decir, que al aumentar el volumen de la producción se necesita más factores de la producción. En ese caso estamos ante un costo variable. Obviamente en este caso es un costo variable proporcional, es decir, que va variando en forma proporcional. Puede haber también costo variable decreciente o costo variable creciente, dependiendo de cómo sea el comportamiento de este costo, de este factor de la producción. Y cuando hablamos de los costos fijos, en ese caso decimos que el volumen de la producción, independientemente que aumente o no el nivel, el volumen, el costo, este factor se mantiene constante. Es decir, no va a variar en función a la modificación del volumen de la producción, sino que el consumo siempre va a ser el mismo. En ese caso estamos hablando de los costos fijos. Otra de la clasificación que tenemos son los costos directos y los costos indirectos. Para clasificar los costos directos e indirectos, ¿qué hay que tener en cuenta en este caso? Que cómo se va a vincular el factor de la producción con el proceso de productivo. Cuando ese factor de la producción se vincula en forma directa al proceso productivo, es decir, cuando ese factor de la producción se vincula con un bien o con un servicio en el proceso productivo, estamos hablando de un costo directo. En cambio, cuando el factor de la producción o los factores de la producción no pueden vincularse en forma práctica, en forma directa a un solo bien, a un solo servicio dentro del proceso productivo, estamos hablando que ese factor es indirecto. Por lo tanto, el costo de ese factor va a ser un costo indirecto. Vamos a un punto de vista gráfico. En este caso tenemos, por ejemplo, dos factores de la producción, el A1 y el A3. Esos dos factores de la producción van a producir dos productos, el producto 1 y el producto 2. En este caso, el factor de la producción A1 y el factor de la producción A3, ambos son costos directos. ¿Por qué? Porque se puede vincular directamente el factor con el producto. A1 se vincula con B1 y A3 se vincula con B2. O sea, cada factor de la producción se está vinculando con un producto que se ha obtenido. En cambio, si vemos A2, podemos decir que en este caso A2 es un costo indirecto. ¿Por qué? Porque a través del factor de la producción A2 se obtienen dos productos, el producto 1 y el producto B2. Entonces, en ese caso decimos que este factor de la producción, el A2, es un costo indirecto. Otro tipo que podemos ver esta clasificación o que influye en la clasificación de los costos directos e indirectos cuando hablamos de los procesos de la producción. Así tenemos procesos productivos simples. En ese caso, en estos procesos productivos simples, todos los factores de producción que ingresan al proceso productivo son costos indirectos. Porque como se produce un único producto, todos los factores de la producción se pueden vincular directamente al producto obtenido. En el proceso de producto múltiple y alternativo, también los factores de la producción que intervienen en este proceso productivo también son directos. ¿Por qué? Porque la empresa va a decidir si produce el producto A o produce el producto B. Entonces, en el momento que la empresa destine el proceso productivo al producto A, va a ser costo directo al producto A. Cuando la empresa decide destinar el proceso de producción al producto B, vamos a decir que los factores consumidos en el proceso productivo corresponden, son costos directos al producto B. En ese caso tampoco, casi sería el comportamiento similar, porque acá la empresa puede decidir a qué producto va a destinar el proceso productivo. En cambio, en un proceso productivo múltiple conexo, en ese caso los factores de la producción todos son indirectos, porque en ese caso el proceso productivo está produciendo en forma simultánea producto A y producto B. Es decir, que todos los factores de la producción que ingresan al proceso productivo están destinados a producir en forma simultánea dos productos. Por eso decimos que en este caso todos los factores de la producción
tanto los variables como los fijos, son costos indirectos. Otra clasificación que podemos ver es cuando decimos cuando un factor o un costo es evitable o no. Obviamente que esto va a depender de en el momento que estamos tomando esa decisión, o sea, al momento que vamos a tomar la decisión en relación a esos factores que están involucrados en el proceso productivo. Así podemos decir que podemos tener costos evitables y costos no evitables. Cuando hablamos de costos evitables, para eso vamos a empezar a tener en cuenta, como dije recién, cuando estamos tomando la decisión. Si la decisión es incorporar un nuevo proceso productivo, una nueva línea de producción de un bien o de un servicio, ahí obviamente todos los costos que van a intervenir en esa nueva línea de proceso productivo son evitables. ¿Por qué? Porque estamos al comienzo de decidir si vamos a incorporar o no ese proceso productivo. Por lo tanto, la materia prima, vamos a decidir si vamos a comprar o no, es un costo evitable, la mano de obra también es un costo evitable, y las maquinarias que tenemos que comprar para incorporar este nuevo proceso productivo, esta nueva producción, también es un costo evitable. En definitiva, cuando nosotros estamos analizando incorporar una nueva línea de producción en nuestra empresa, todos los costos son evitables, porque estamos en el momento que podemos decidir si incorporamos o no esos costos, esos factores al proceso productivo. Distinto es el análisis que tenemos que hacer cuando tenemos que eliminar un proceso productivo. En ese momento, cuando tenemos que eliminar un proceso productivo, ahí sí tenemos que empezar a ver cada uno de los factores que intervienen o van a intervenir, o están, mejor dicho, o están interviniendo en ese proceso productivo. En ese caso, las materias primas que intervienen siempre van a ser un costo evitable. ¿Por qué? Porque acá si el proceso se detiene, no se consumen materias primas. En cambio, la mano de obra va a depender cómo está compuesto el costo de esa mano de obra. Hay parte del costo que se pueden evitar y hay otra parte del costo que no se van a poder evitar. Por ejemplo, aquellos que se pueden evitar son aquellos que se paga en función a la productividad que tiene la empresa, obviamente, que tienen los obreros. Obviamente que si el proceso productivo se para o se elimina, ya no se puede pagar esa productividad. En cambio, hay costos que no se pueden evitar, ya sea por una cuestión sindical, gremial, o en este caso en Argentina, en el caso de que está implementado la doble indemnización, también se hace muy costoso eliminar un proceso productivo porque eso implicaría despedir a empleados. Y los otros insumos es la maquinaria. Esto va a depender si es evitable o no evitable a qué. A que estas maquinarias tengan un mercado de venta. Si esas maquinarias usadas del proceso productivo las podemos vender, entonces decimos que es un coste evitable. En cambio, si esa maquinaria que comprende el proceso productivo actual de la empresa no tiene un mercado de reventa, decimos que es un costo no evitable. ¿Sí? Entonces, ahí es importante la clasificación de los costos evitables al, al momento que estamos tomando la decisión. Si es incorporar el proceso productivo, todos los costos son evitables. Si estamos por eliminar un proceso productivo, una línea de producción, tenemos que analizar cada una de las situaciones y veremos si son evitables o no evitables. Entrando ya a modelo de costeo, dentro del modelo de costeo tenemos dos tipos de modelo de costeo. El costeo por absorción o el costeo completo y el costeo variable. Y dentro de lo que es el costeo por absorción o costeo variable, podemos encontrar dos modalidades, el costeo por absorción real y el costeo por absorción normalizado. Vamos, o mejor dicho, antes de continuar, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro, entre el costeo por absorción real y el costeo por absorción normalizado? Que en este uno lo que trata de trabajar es en forma estandarizada, normalizado. ¿Qué significa? Que acá lo que uno trata de hacer es determinar el costo que debería tener un producto trabajando en una situación normal. ¿Qué tratamos de evitar? Si nosotros después comparamos con el costeo por absorción real, la desventaja que tiene el costeo por absorción real, que en el costo unitario del producto estamos incorporando la ineficiencia de la empresa. En cambio, en el costeo por absorción normalizado, no, porque acá lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con lo que debería haber costado el producto. Todo aquello que gastemos de más en el costeo por absorción normalizado, esa ineficiencia es un resultado negativo al ejercicio que corresponde. En cambio, en el costeo por absorción real, esa ineficiencia va a ser
cargada al producto, a cada unidad de producida, y no es lo correcto. ¿Cómo está compuesto el costo unitario en el modelo completo para absorción? Tenemos el costo variable unitario más la cuota de absorción de los costos fijos. ¿Qué es la cuota de absorción de los costos fijos? No es otra cosa que la porción distribuida de los costos fijos a las unidades que se debería producir, si estamos hablando en un costeo normalizado, si estamos hablando en un costeo real, sería los costos fijos distribuidos a las unidades reales producidas. De esa manera obtenemos el costo unitario total. Vamos con un ejemplo. Acá tenemos precio de venta, 30.000 pesos, costo variable de la producción, 13 pesos, costo variable de la no producción, 4 pesos, costo fijo de la producción, 3.000 pesos, costo fijo de no producción, 1.200, capacidad máxima práctica, 600 unidades, o sea que la empresa puede producir 600 unidades. Cuota de absorción de los costos fijos de producción, en este caso de costeo normalizado, es 5 pesos. ¿Cómo saco esos 5 pesos? Son los 3.000 pesos divididas por las 600 unidades. En ese caso me da 5 pesos. Es decir, que estamos distribuyendo los 3.000 pesos a las 600 unidades. Es decir, cada unidad va a absorber 5 pesos de esos costos fijos. Existencia al inicio del ejercicio, obviamente como el primer ejercicio, 0. Producción alcanzada en el ejercicio, 500 unidades. Venta en el ejercicio, 450 unidades. Y me queda una existencia al cierre del ejercicio de 50 unidades. Si tenemos que calcular el costo unitario por producto en el costeo normalizado, sería en este caso 18 pesos. ¿Cómo lo sacamos? Es los 13 pesos más los 5 pesos de la cuota de absorción de los costos fijos por el método normalizado. Si tendríamos que sacar el costo unitario del producto real, en este caso ya no va a ser 18, sino lo que realmente gastó la empresa. ¿Qué gastó la empresa? Costo variable, 13 pesos, más la cuota de la absorción de los costos fijos reales. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que distribuir los 3.000 pesos en las 500 unidades. Entonces, ¿qué hacemos? 3.000 dividido 500 unidades nos da 6 pesos por unidad. Entonces, en este caso, el costo unitario del producto real va a ser igual a 19 pesos. Los 13 más los 6 pesos de los costos fijos por absorción real. Si armamos el estado de resultados, tenemos el estado de resultados, ventas, 13.500 pesos, costo de la mercancía vendida, multiplicamos las 450 unidades por los 19 pesos, porque estamos trabajando con el método real, me da 8.550, resultado bruto 4.950. Costo variable de la producción, costo variable de no producción, en este caso son las 450 unidades por los 4 pesos, me da 1.800 pesos. Los costos fijos de no producción eran 1.200 pesos. Todos estos datos los sacamos de la filmina anterior. Y luego tenemos resultado neto sin anormalidades, en este caso sería 1.950, y resultado neto con anormalidades va a ser el mismo, porque en este caso no estamos tratando la ineficiencia, porque en este caso el modelo es costo por absorción real o costo completo real, y por lo tanto la ineficiencia está oculta en las unidades producidas, ¿sí? Es decir, que la ineficiencia estamos cargándolo al costo unitario de producción que se ha realizado en ese periodo. A su vez, nos quedaron 50 unidades en existencia final. Esas 50 unidades las multiplicamos por los 19 pesos, me da 950 pesos. De la misma manera, podemos calcular, elaborar el estado de resultado con el método de costo por absorción normalizado. Las ventas sería igual, no se modifica, 13.500 pesos. Acá sí el costo de mercadería sí se modifica, porque acá tengo que multiplicar los 450 unidades por los 18 pesos, que es el costo unitario por producto normalizado. Me da 8.100 pesos. Resultó bruto, 5.400 pesos. El costo variable de no producción sigue siendo el mismo, 1.800.
El costo fijo de no producción, 1.200, y me queda un resultado neto sin anormalidades de 2.400 pesos. ¿Qué pasa acá? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos hace rato, la empresa podía utilizar su planta de producción y podía producir hasta 600 unidades. Pero ¿cuánto, según el enunciado, cuánto ha producido? 500 unidades. Es decir, que hubo una ineficiencia en el uso de la capacidad de la planta en 100 unidades, es decir, que se ha producido 100 unidades menos. Esas 100 unidades menos, nosotros le tenemos que dar un valor. Esa es la ineficiencia que tuvo la empresa. ¿Qué valor le vamos a dar? Ese valor no es otra cosa que multiplicar las 100 unidades por la cuota de absorción de los costos fijos normalizados, es decir, 5 pesos. Entonces, si nosotros multiplicamos las 100 unidades que hemos dejado de producir por la cuota de absorción de los 5 pesos, nos da que la ineficiencia de este periodo es de 500 pesos. Por lo tanto, el resultado neto es igual a 1.900 pesos. 50 pesos menos que acá. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué está pasando? Estamos cargando, ¿sí? Estamos cargando la ineficiencia de la producción. Calculemos la existencia final. La existencia final, habían quedado 50 unidades, multiplicado por los 18 pesos me queda 900 pesos. Hagamos un comparativo para que se entienda cómo surgen estas diferencias. Teníamos, en este caso, el costo de mercancía vendida. En este modelo, ¿sí? Tenemos 450 pesos menos. ¿Por qué? Y porque hay una mejor valoración. ¿En qué sentido? Nosotros acá, estos 8.550, estamos multiplicando por 19. ¿Y qué tiene esos 19 pesos? Esos 19 pesos tiene un peso adicional de ineficiencia. Entonces, ese peso adicional en eficiencia multiplicado por 450 unidades me da los 450 pesos. Nosotros acá estos 8.550 lo hemos multiplicado por los 19 pesos. En cambio, acá a las 450 unidades hemos multiplicado por 18 pesos, por un peso menos. ¿Por qué? Porque no estamos considerando la ineficiencia que es lo correcto. Entonces acá tendríamos un ahorro de 450 pesos si comparamos los dos modelos, ¿sí? Pero tenemos un ahorro de 450 pesos, pero tenemos un incremento en el resultado negativo de 500 pesos, porque toda la ineficiencia la consideramos a este ejercicio. Entonces, el ahorro que tenemos de 450 por no incluirlo dentro del costo de mercado vendida, la ineficiencia, se va a contrarrestar con los 500 pesos de pérdida por la ineficiencia correspondiente a este ejercicio. Por lo tanto, se explica los 50 pesos que hay entre un modelo y el otro. Lo mismo va a pasar con la existencia final. Nosotros acá hemos multiplicado las 50 unidades por 19 pesos, es decir, 50 por 19, y acá hemos multiplicado las 50 unidades por 18 pesos, es decir, un peso de diferencia. Por lo tanto, ese peso de diferencia me hace la diferencia de los 50 pesos que existe entre un modelo y el otro. Por eso siempre tenemos que trabajar con el costeo por absorción normalizado para que tratemos de ver y analizar siempre la ineficiencia que se puede producir en un periodo. Si nosotros trabajamos con el real, nunca vamos a poder corregir la ineficiencia, nunca vamos a poder comparar cuánto deberíamos haber gastado con lo que realmente gastamos. Pasando al costeo variable, vamos a empezar para que podamos entender el costeo variable con un pequeño ejemplo. Supongamos que el precio de venta es 9 pesos, el costo variable es 4 pesos y los costos fijos son de 15 pesos. Y la empresa puede producir hasta 5 unidades. En el costo de producto por el modelo completo, el costo de producto sería 7 pesos, los 4 pesos más los 3 pesos. ¿Cómo saco estos 3 pesos? 15 dividido 5 es la cuota de absorción. Luego tenemos el costo variable, considera que el costo del producto por el costo variable es de 4 pesos. Únicamente está compuesto por su costo variable. Veamos cómo se explica esto. En el costeo completo, la composición del precio, está compuesto por el costeo variable más los costos fijos, en este caso los 3 pesos, la cuota de absorción de los costos fijos, y un beneficio que en este caso sería la diferencia de los 2 pesos.
si nosotros decíamos que la empresa puede producir hasta 5 unidades, supongamos que la empresa vendió 3 unidades. Cuando vendió esas 3 unidades, bajo este modelo, podemos llegar a pensar que la empresa ha obtenido 6 pesos de rentabilidad, de beneficios totales. Entonces ese día nos vamos a festejar y al otro día cuando volvemos nos damos cuenta que en realidad esos 6 pesos que habíamos gastado lo tendríamos que haber destinado a cubrir el costo de la inactividad, es decir, al restante costo fijo que tenemos. ¿Y qué pasó? Y ya lo hemos gastado el día anterior, no lo tenemos. Entonces, este es por ahí la confusión que nos puede llegar a analizar el precio de venta a través del costeo completo. Y acá nosotros suponíamos que habíamos ganado 6 pesos, cuando en realidad esos 6 pesos era para cubrir los costos de inactividad. Si nosotros hubiésemos vendido una unidad más, ahí sí podemos decir que habíamos obtenido un beneficio. En cambio, si lo analizamos desde el punto de vista del costeo variable, ¿qué me dice el costeo variable en relación a la composición del precio? Me dice que el precio va a estar compuesto por su costo variable más una contribución marginal. Esa contribución marginal no es otra cosa que la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, que en este caso, en este ejemplo, es igual a 5 pesos. Habíamos dicho que la empresa podía producir hasta 5 unidades. Supongamos que la empresa vende 3 unidades, con el mismo ejemplo que vimos recién. En este caso decimos que la empresa ha obtenido 15 pesos de contribución marginal en total, es decir, 5 por 3 unidades vendidas. Eso es la contribución marginal. Y no es otra cosa igual al costo fijo. ¿Qué significa? Que nosotros acá hemos llegado o hemos encontrado el punto de equilibrio, es decir, que nosotros vendiendo 3 unidades llegamos a cubrir todos nuestros costos, tanto los costos variables como nuestro costo fijo. Es decir, que a través de este modelo, analizando a través el precio, a través del costo variable, podemos encontrar cuál es el punto de equilibrio. Las unidades adicionales que se vendan pasando ese punto de equilibrio, es decir, en este caso 3 unidades, si vendemos más de 3 unidades, recién ahí podemos decir que estamos obteniendo un beneficio. Hasta acá, nosotros hemos vendido 3 unidades, únicamente hemos obtenido, ¿sí? O hemos alcanzado a cubrir todos nuestros costos, los costos variables y nuestros costos fijos. Si lo miramos gráficamente, tenemos las ventas, los costos fijos y los costos totales. Con 3 unidades, ¿qué estamos obteniendo? El equilibrio, rentabilidad igual a 0. Es decir que a partir de estas 3 unidades para adelante, recién ahí vamos a empezar a obtener, como vemos en la gráfica, vamos a empezar a obtener un beneficio, una rentabilidad en la empresa. Bueno, con esto hemos concluido la unidad número 1 y es la segunda clase de la unidad número 1. La próxima ya comenzamos con el punto de equilibrio que corresponde a la unidad número 2. Buena tarde y nos estamos viendo en el foro. Gracias.